algunos hallazgos que hemos hecho con mi equipo de trabajo haciendo el análisis del presupuesto. Estos son hallazgos preliminares, por supuesto que todavía quedan varias semanas, pero es importante desde nuestro rol como oposición, que es una oposición que debe hacer Contraloría de una herramienta de política pública y económica tan importante como es el presupuesto general del Estado. Y en primer lugar quiero hacer referencia a qué es lo que dice la Constitución sobre el presupuesto general del Estado, y es que dice que debe contener para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes en la fecha que será votado. Ese es el artículo 227 de la Constitución para referencia a todos ustedes. Como ustedes ya conocen, esta situación, el Ministerio de Hacienda presentó o anunció una brecha al presupuesto de 472 millones de dólares. Posteriormente, una semana después de la presentación del presupuesto, ingresó a la Asamblea Legislativa una solicitud de autorización de financiamiento para el presupuesto general del Estado del 2023 por 1.139 millones de dólares. Todos nos hemos preguntado por qué ha habido esa diferencia, cuál es la brecha real. ¿Es 472 o es 1.139? Bueno, el hallazgo que hemos hecho es que en el documento del presupuesto al inicio hay una lista o hay un sumario del presupuesto, en la cual hay una lista de cuáles son los empréstitos que están ya aprobados, que ya están vigentes, que están en proceso de ejecución y que ingresan en el presupuesto, que es una ley vigente. En el sector, digamos, o en el rubro 3144 de organismos multilaterales está toda la lista de los préstamos que van a ser ejecutados en el 2023. Hacia el final de esa lista hemos encontrado una categoría que se llama otros empréstitos por un monto de $666.900. Digamos que 667 millones de dólares. Cuando usted resta 1.139 millones menos 472 le da 667 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una línea que se llama otros empréstitos, pero no está definido cuáles son las fuentes de financiamiento. Aquí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Será que se están incluyendo estos 667 millones que no son préstamos ya aprobados, no son leyes vigentes aún, ni siquiera han sido presentados a la Asamblea Legislativa para aprobación, como fuentes de financiamiento ya ciertas, ya aprobadas dentro del presupuesto? De manera que una cosa es que el Ministerio de Hacienda ya tenga perfiladas las fuentes de financiamiento, pero otra es que sean ciertas, que sean leyes vigentes, y eso no está pasando. Invitamos al Ministerio de Hacienda a aclarar esta situación, a aclarar este punto, porque la pregunta es, ¿la brecha entonces es de 1.139 millones de dólares? Y no son ciertas y concretas las fuentes de financiamiento que se nos están presentando acá. Si ese fuera el caso, el presupuesto sería inconstitucional, y creo que es algo a lo que hay que darle seguimiento. También hay otros temas que creo que son importantes de abordar, y es que hemos visto que en los cierres de año presupuestario de los últimos 3 años, el gasto del Estado ha ido incrementando. Eso no es un secreto para todos. Las modificaciones del presupuesto 2022 actualmente ya son bastante altas, mucho más, obviamente, en el gasto que el presupuesto que se votó al final del año pasado. La cuestión es que se ha presentado en el presupuesto 2023 gastos que son mucho menores a lo que el Estado ha venido gastando en realidad al final del ejercicio fiscal. Y hemos identificado algunos gastos que ya son compromisos del Estado, incluso algunos ya son leyes aprobadas por esta Asamblea Legislativa que parece que no están incluidas. Un ejemplo que ha trascendido públicamente la semana pasada es, por ejemplo, lo que le hemos llamado el mini-FODES, ¿verdad? Ese fondo de 50 millones anuales que se le debe brindar a las alcaldías para apoyo a
servicios públicos, a proyectos sociales, de apoyo a las comunidades, becas, etcétera. Ustedes conocen ese decreto. De ese decreto, ese rubro de apoyo en el presupuesto solo hemos encontrado 2 millones y no 50 millones para 242 alcaldías del país. ¿Por qué no está ese gasto, verdad? Y también creo que es algo importante de mencionar, y es que el presupuesto votado 2022 y el presupuesto presentado 2023, con respecto al presupuesto 2022, lo que hemos encontrado es en el ramo de salud un aumento en el ramo o en el rubro de remuneraciones de 8.8 millones. Sin embargo, eso no nos cuadra con lo que podría estarse proyectando que debería gastar o debería tener ya presupuestado el ramo de salud para para el tema del escalafón, ¿verdad? Creemos que debe ser mayor por cómo lo establece la ley del escalafón, la proyección que se hace de cuánto realmente debería estarse incorporando, que son alrededor, en promedio, 35 millones, pero el aumento en remuneraciones es del presupuesto 2022 al presupuesto 2023 de 8 millones. Entonces, la pregunta es, ¿está o no está incluido el escalafón de salud? Que es una ley vigente, es una ley que ya establece y hemos tenido antecedentes en gobiernos anteriores donde los derechos de los trabajadores se han puesto en riesgo también, esos derechos de aumento salarial. Y si se va a hacer por un tema de austeridad, de política fiscal, de apoyar a las finanzas públicas, entonces hay que decirlo abiertamente, ¿verdad? Creo que eso también es algo que se debe aclarar, ¿verdad? Y bueno, un poco esos son los hallazgos que hemos encontrado. Creo que es importante ventilarlos. Para eso es el ejercicio de la discusión del presupuesto.